Es aquí en el Panteón del Señor de la Misericordia donde se encuentran los restos del padre Pablo García, el mártir olvidado. Vamos a conocer un poquito más de la historia de este gran padre, de este gran sacerdote que fue martirizado en el tiempo de la cristiada. ¡Viva Cristo Rey y Santa María de Guadalupe! Orden del presbiterado, ya no había ordenación por patrimonio, por lo tanto, nunca disfrutó de una capellanía. El presbítero Pablo García Fernández permaneció en la Hacienda del Salvador como capellán hasta principios de febrero de 1901. El señor deán de la Catedral de Guadalajara, el vicario capellán Dr. Francisco Arias y Cárdenas, dispuso el 16 de febrero de 1901 que el sacerdote pasara a radicar a la sede de la parroquia y desde ella se atendiera a los feligreses de la hacienda. Puede suponer que el señor cura de la parroquia de Unión de San Antonio, Domingo Rosas, aprobara la forma de desarrollar el ministerio sacerdotal de Pablo García, porque la carta del 23 de febrero de 1901, dirigida al vicario capitular, don Francisco Arias y Cárdenas, le comenta: ruego a su patente bondad que sirva a proveer cuanto antes al sacerdote que ha atendido a la hacienda del Salvador.
La permanencia en la sede parroquial del presbítero Pablo García fue de escasas 2 semanas, habiendo dado instrucciones de trasladarse a la parroquia de la Encarnación, que en esos años formaba parte de la jurisdicción del obispado de Guadalajara. Podemos decir que el recién ordenado sacerdote llegó a la parroquia de Nuestra Señora de la Encarnación de Díaz, Jalisco, únicamente con la experiencia acumulada de la atención a la feligresía de la Hacienda del Salvador, a la que había llegado 9 meses antes. El 6 de marzo de 1901, el bien amado señor cura don Felipe Ramírez informó al vicario capitular del arzobispado de Guadalajara, don Francisco Arias y Cárdenas, que el señor presbítero don Pablo García, nombrado por esa superioridad ministro de la parroquia. En el mes de junio de 1903, continuaba el presbítero Pablo García como ministro de la parroquia de la Encarnación, según el informe enviado por el señor cura don Felipe Ramírez al señor arzobispo de Guadalajara. Los documentos mencionados son una prueba de que el mártir de Castro tuvo como residencia en su nuevo destino el primer lugar de la ciudad de Encarnación de Díaz. En el primer año del siglo XX, el núcleo de la población denominada el Bajío de San José creció más que el Rangel. Hoy en día se conoce como la Delegación Municipal del Bajío de San José. El bien amado señor cura don Felipe Ramírez informó al obispado de Guadalajara que el padre Pablo García exponía el Santísimo el día 4 de cada mes en la capilla del Rangel, y en el Bajío se hacía el día 19, en honor al santo patrono señor San José. En diciembre de 1903 se le asigna la responsabilidad de atender a la feligresía de la vicaría de la comunidad de Rangel de la parroquia de Nuestra Señora de la Encarnación. En la vicaría se tenía como patrona a la Virgen del Refugio. Años más tarde, el presbítero Pablo García fue trasladado como capellán a la hacienda de San Matías. En el informe enviado por el señor cura don Plutarco Contreras con fecha de 30 de abril de 1922, dice que en esta atendió a la capellanía de la mencionada hacienda, y para el 30 de abril de 1923 todavía informaba que permanecía en dicho distrito. Ese mismo año, en 1922, lo nombran vicario de Santa María de Enmedio. El presbítero Pablo García se ordenó por administración. Por lo tanto, nunca disfrutó del beneficio de una capellanía. Por lo contrario, continuó con la vieja tradición de los sufridos ministerios del tiempo de la colonia, llamados sacerdotes labradores. El 5 de mayo de 1924 se le designa vicario de Santa María Transportina, atendiendo a las 2 comunidades. Un domingo, durante la homilía de la Santa Misa celebrada en la comunidad de Santa María, les avisó a los feligreses que había recibido información en relación a que iban a cerrar los templos, pero que no había recibido todavía la orden del obispado, que pidieran a Dios porque no llegaran a cerrar. Al siguiente domingo, durante la celebración de la misa dominical, hizo el conocimiento de los fieles que ya había recibido la orden de cerrar el templo. Poco antes de cerrar el templo Santa María, el 4 de julio, con motivo de la celebración del Día de Nuestra Señora del Refugio, colocó la imagen de la Virgen en el altar mayor y dijo: vámonos acercando a María. Al cerrar los templos, se inició la época en que se dificultaba recibir los sacramentos. Sin embargo, al no poderse otorgar en el templo, el padre Pablo García fue uno de los pocos sacerdotes de la parroquia de Nuestra Señora de la Encarnación que permaneció al cuidado de la feligresía de sus rancherías, trasladándose de un rancho a otro montado en el lomo de una mansa mula tordilla. El padre Pablo García vestía durante la persecución religiosa un pantalón de perchera de mezclilla, camisa de manta, una cazadora de mezclilla de las que acostumbraban los ferrocarrileros y sombrero de palma de la ancha, como cualquier campesino de la región alteña. La Iglesia del Señor, nuevamente perseguida y afrentada, nuevamente sus ministros martirizados, sus iglesias saqueadas, su rebaño esparcido. Han llegado días de prueba para los cristianos. Han llegado días de luto y dolor. Todo es obra de un solo hombre, de un esclavo de Satanás que pretende arrancarnos nuestra fe y la de nuestros hijos.
Todo es obra de ese ser maldito que el infierno ha puesto en la presidencia de México. Graben bien su nombre en la memoria y tiemblen cuando lo escuchen, porque es el de un enemigo de Dios, Plutarco Elías Calles. El pueblo católico de este país no puede seguir soportando la constitución atea que lo oprime, leyes que nos niegan el derecho a ejercer el sacerdocio, a divulgar la palabra de Cristo, a educar a nuestros niños en las verdades de la santa doctrina. En muda protesta, el señor arzobispo de México ha tenido a bien decretar que desde hoy los templos cierren sus puertas al culto, hasta que la iglesia del Señor vuelva a recobrar la libertad perdida. Según la tradición oral, la detención del padre Pablo García fue en un arroyo de las cercanías del rancho del Tepozán, del municipio de San Juan de los Lagos, Jalisco. Llegaron más de 350 federales que estaban acuartelados en Castro al mando del general Antonio Leal. El operativo de la captura fue dirigido por el coronel Jesús Jaime Quiñones, presentándose por el lado de Trujillos entre las 9 y las 10 de la mañana, el día 12 de diciembre de 1927, en el rancho del Tepozán. Se dice que por una supuesta denuncia de Juan Picasso y Juan Villalobos, en el sentido de que en la casa de Simón Campos se escondía el sacerdote Pablo García. El padre Pablo logró escapar en primera instancia, dirigiéndose al arroyo de Portillo, que estaba aproximadamente a 1 kilómetro del rancho, encontrándose el ejército callista en el lugar. Se dice que se dio la orden de retirar y al escuchar el sonido del cuerno, el padre salió del escondite y alzó la cabeza, y uno de los soldados que estaba observando a la distancia con unos binoculares en la zona lo alcanzó a ver y fue aprehendido junto con Genoveva Campos, hija del propietario de la casa. Después de la captura, se le preguntó ¿por qué te escondes?, a lo que respondió: yo no me escondo. Luego se procedió al interrogatorio para que informara sobre el lugar en el que se encontraba el señor arzobispo don Francisco Orozco y Jiménez, siendo cruelmente golpeado. Suéltalo, cura. De nada te va a servir hacerte el macho. Haga lo que quiera, sargento. No se lo voy a decir. ¿No? El martirio continuó, siendo materialmente arrastrado a Pasto Hondo, y de ahí a La Escondida, en las cercanías de Testillas, donde dejaron libre a Genoveva Campos, supuestamente el día anterior de su martirio. Pasó la noche en el rancho de la Matagorda, de ahí se lo llevaron a la hacienda de San Matías. Durante 11 días fue martirizado cruelmente, se le hicieron cortadas en las plantas de los pies y fue sometido a infinidad de vejaciones. Tenía cortadas en las manos y se le torturó con una rozadera. Fue obligado a caminar en tales condiciones amarrado con una reata, jalándola a un caballo de la silla, dejando las huellas de sangre derramadas por las condiciones en que lo habían martirizado. Tropas de María, sigan la bandera, no desmaye nadie, vamos a la guerra, vamos a la guerra. Padre nuestro que estás en el cielo, el mártir fue obligado a caminar entre el balastro y los durmientes de la vía del ferrocarril hasta el lugar en el que fue fusilado. ¡Viva Cristo Rey! Al despuntar el alba del día 23 de diciembre de 1927, el mártir Pablo García pasó lista de presencia ante Dios nuestro Señor, entregando su vida como muestra de su fe, teniendo como fondo un nopal típico de la región.
El lugar de su fusilamiento fue sin lugar a duda en la ex hacienda de Santa Bárbara, conocida en la actualidad como Estación Castro. La orden del fusilamiento la dio el general Antonio Leal, recibiendo 7 balazos en el pecho, disparando el tiro de gracia Sabino Olivares, según Aurelia Muñoz Padilla, originaria de la región alteña. El cuerpo del mártir fue trasladado a la ciudad de Encarnación de Díaz, Jalisco, y según la tradición oral, estaba tirado en el piso de los portales de la presidencia municipal, desconociéndose qué personas y en qué medios trasladaron el cuerpo sin vida del mártir, habiendo permitido a la autoridad civil que fuera velado en casa de don Guadalupe Alba Aranda, que estaba ubicada a un costado del templo parroquial, en donde fue trasladado al Camposanto del Señor de la Misericordia, en donde reposan sus restos en la cripta número 1004. ¡Viva Cristo Rey y Santa María de Guadalupe!